desde la eternidad. Por tu palabra todo hecho fue. Las cosas que creaste revelan tu obra y todo tú lo hiciste para que podamos ver. Glorioso eres, Jesús, el mayor de tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Bien, hermano Jorge, puedes comenzar. Ya, pastor. Ya. Buenas noches, hermano. ¿Me escuchan? Hola. Hola. Jorge, es que tenemos los Sí se escucha. para que no se interrumpa. Sí se escucha, Jorge. Ah, ya, es que no los veo. Espérame. Si se escucha, Ahí ¿cómo sí. se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ya. Buenas noches. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Ay, bueno. No, veo algunos. Veo algunos. Espero que se encuentren bien, hermanos. Gusto verlos a todos. Mitad de semana. Bueno, vamos a tratar de reflexionar un poco en lo que es este pasaje de la Escritura, bien conocido por todos, que es fascinante, ¿verdad? Y que donde el Señor bueno, Jesús es el que nos enseña, ¿verdad? A través de lo que le enseña también a lo que le revela a Nicodemo, ¿ya? Así que, bueno, básicamente voy a ir repasando algunas cosas que se vieron en el sermón, ¿ya? Porque a veces pasa muy rápido en el sermón y uno no capta mucho. No se le queda mucho a veces. Y es bueno ir recordándola, ¿ya? Me gustaría que, bueno, vamos a orar primero antes de empezar. Eso. Oremos, hermano. Bendito Dios, Padre amado, te damos gracias porque una vez más podemos reunirnos en tu nombre, oh Dios, pidiéndote que en medio de nosotros tu Espíritu Santo esté obrando, Señor, que sea Él quien nos dirija, quien esté revelándose a nuestra vida, Señor, que se revele Jesucristo en nuestra vida, Señor. Su obra, la cruz podamos ver, Señor, y podamos en ello descansar, podamos, oh Señor, descansar de nuestras aflicciones, de todos nuestros afanes, oh Señor, porque a través de tu palabra, oh Señor, podemos descansar en ti, a través de
de tu obra consumada, oh Jesucristo. Padre, quédate con nosotros, bendícenos, Señor, con tu presencia en medio de nosotros y con tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, bueno, voy leyendo los títulos que yo le puse a los trozos del sermón, y el primero era revelando nuestra necesidad. Y me gustaría que, si alguien tiene su Biblia por ahí a mano, pudiera leer en Juan, el capítulo 3, obviamente, y pueda leer los versículos 3 y el versículo 5 también. Leo, hermano, Ujú. dice así. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien. ¿Alguien se atrevería a responder cuál era la gran interrogante de Nicodemo? Porque recordemos que Nicodemo llega como introduciendo su conversación, bueno, al menos lo que nos dice Juan, ¿verdad? Que siempre hablamos que no es muy detallista en este tipo de conversaciones, pero por lo que se ve, Jesús no deja hablar mucho a Nicodemo, y Nicodemo solamente le expresa lo que ellos sabían por medio de las señales que habían hecho, y que cómo ellos se habían dado cuenta que él venía de Dios. Pero Jesús le habla de algo diferente. Entonces, ¿cuál es la interrogante según lo que vemos ahí? La primera ¿Cómo interrogante puede es nacer de nuevo? el cómo. Ajá. El cómo, ¿verdad? Sí. Pero en general, si vemos los dos pasajes, El cómo y el qué. claro, De nacer de nuevo. pero más allá, ¿qué es lo que buscaba, qué es lo que esperaba Nicodemo como judío? ¿Tener la vida eterna? Está ahí explícitamente en el texto. En el versículo 3, Y ver el solamente reino de Dios. hay una señal, Sí. hay una indicación de que él pide una señal para que él confirme que él es el Mesías que ha venido de parte de Dios. Eso Claro. es lo único que hay en el versículo 3. Claro. Por eso que cuando Jesús responde con otra cosa, pareciera que fuera totalmente distinta el diálogo. Claro. Pero en el fondo, las dos veces Jesús habla del reino, ¿verdad? Del reino de los cielos. Entonces, es como la meta. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque sabemos que, ¿verdad? Los judíos esperaban el establecimiento del reino de Israel, la restauración del reino, ¿verdad? Entonces eso estaba como muy en su mente. Y eso era lo que esperaban, ¿verdad? Yo en ese día en el sermón incluí algo entre paréntesis. En realidad no ahondé en eso, pero era un poco para que pudiéramos ver el contexto de lo que se vivía en ese tiempo, que era en los grupos que existían entre los judíos en ese tiempo, ¿verdad? Que estaban los celotes, los esenios, los saduceos y los fariseos, ¿verdad? Dentro del grupo de los judíos. ¿Ya? Y cada uno de ellos esperaba la restauración del reino, ¿verdad? Cada uno con distintas ideas, ¿ya?
los celotes, que eran un grupo más radical, que era como una resistencia armada, ¿verdad? Donde estaban la clase más baja, los esenios, que eran aquellos que estaban influenciados por la filosofía griega y eran más místicos en su pensamiento. Y estaban los que conocemos más allá, ¿no es cierto? Que son los saduceos y los fariseos, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué es lo que quiero mostrar con esto, verdad? Que nos podemos dar cuenta claramente que si lo trasladamos a nuestra realidad no era tan diferente en cuanto a, a los diferentes pensamientos que hay hoy en día, ¿verdad? Y cómo cada persona busca eh, eh, llegar a un fin, ¿verdad? Que es el que le interesa a cada persona y con distintos métodos o por distintas líneas, ¿verdad? Que era muy parecido a lo que pasaba acá. Ya entonces, como decíamos, lo que Nicodemo a lo que apuntaba era el reino. ¿Verdad? Que él quería saber eh, cómo podía llegar al reino, ¿ya? Cómo podía ser parte del reino de los cielos. Y como decía el pastor, ¿verdad? Que él quería saber si él verdaderamente, si Jesús era el Mesías esperado, porque el Mesías esperado iba a traer consigo la restauración del reino, ¿verdad? Entonces era importante saber si él era el Mesías. Y si era el Mesías, era importante estar cerca de él, porque él era el que iba a restablecer el reino. Y ellos como, ¿verdad? Como un ente que gobernaba, ¿verdad? Tenían que estar atentos a eso. Ya. Ahora, eh, bueno, si alguien tiene, y voy a igual molestarlo harto para que participemos. En realidad me gusta que todos participen. Entonces, Malaquías 4:2, si alguien lo tiene. El que no lo tiene puede activar su micrófono y lo lee. Y alguien puede buscar por ahí Juan 5:46. Tengo Malaquías 4:2. Uh-huh. ¿Lo leo? Uh-huh. Ojalá se escuche. Sí, dijo que sí. Pero ¿Se para, escucha? pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará un sol de justicia que les traerá salvación. Entonces ustedes saltarán de alegría como los becerros cuando se apartan de la manada. Ya ahí está la promesa, ¿verdad? La promesa de que iba a venir alguien que iba a alumbrar el sol se nombra, Justicia. claro, el sol de justicia, que era lo que más querían en esos momentos los judíos, que estaban siendo oprimidos, ¿verdad? Por los romanos. Y lo que más, ¿verdad? De lo que más se hablaba en ese momento es de injusticia, injusticia. Que vuelvo a repetir, es de lo que más también hablamos en estos tiempos, ¿verdad? ¿Alguien tiene Juan 5:46, perdón? Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Ya, ahí tenemos a Jesús, ¿verdad? Eh, mostrándose a él, ¿verdad? Como de quien hablaba Moisés, que en él se estaba cumpliendo la escritura, ¿verdad? Y finalmente, si alguien tiene Mateo capítulo 13,
versículos 16 y 17. Perdón. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahí vemos de nuevo a Jesús, ¿verdad? Siendo revelado, ¿verdad? Y estableciendo de que los profetas hablaron de él y que bienaventurados los que, o sea, los que pueden oírlo y los que pueden ver, ¿verdad? Porque muchos desearon hacer eso antes que fuera revelado y no lo pudieron hacer. Ya, pero bueno, obviamente nadie veía esta verdad. Ahora, dijimos que lo que esperaban era el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué entendemos por reino de Dios? ¿Alguien se atreve a responder? Siempre se está hablando del reino. ¿Qué podemos entender por reino? Porque podemos decir que Dios es soberano y reina sobre todas las cosas, ¿verdad? O sea, podríamos decir que el reino de Dios es todo lo que existe. Porque Dios reina sobre todo. El concepto, perdón, reino en sí significa imperio, dominio y nación. Ese es Ajá, en sí lo que significa reino. claro. Partiendo de esa Pe- base, el imperio, dominio, nación de Dios sobre nosotros sería el reino de Dios. Claro. Pero, ¿se acuerdan de las palabras de Jesús? Cuando recién empezó su ministerio, que fueron replicadas el apóstol, por el profeta Juan, por Juan el Bautista. El arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. Claro. Entonces, ¿quién acercó el reino de los cielos? Cristo. Cristo, ¿verdad? Cristo. Porque, como decía la hermana, imperio, dominio y potestad. ¿Y quién fue el que alcanzó el imperio y dominio y potestad sobre todo? Cristo, ¿verdad? En la cruz. Recordemos, bueno, para esto, el mejor versículo que podemos encontrar es, al tiro de partida, es Mateo 28, 18, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso, Y bueno, y sabemos lo que continúa. claro. Por tanto, tanto, ahí, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. entonces, aquí, ¿qué vemos? Que, ¿verdad? Que se le dio toda la potestad a Jesús. ¿Y qué es lo que posteriormente hace? Es que le da la orden o el mandato a sus discípulos de que extiendan el reino, ¿verdad? Claro. A través de la predicación del Evangelio. El reino que Cristo vino a acercar y que vino a, a, a establecer, ¿verdad? Su reino aquí en la tierra.
Leamos en Filipenses 3:20. Ahí hay algo interesante. ¿Leo? ¿Sí? Ya. Estoy sin lente, por eso que no veía. 3:20, ya. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahí también hay concepto de reino, la ciudadanía, ¿verdad? Somos parte de la ciudadanía, está en los cielos, donde esperamos, ¿no es cierto?, a que se complete la restauración, sea la restauración de todas las cosas, como dice la palabra, y se establezca definitivamente el reino de Cristo. Bien, volvamos ahora a nuestro amigo Nicodemo. ¿Qué le impidía a Nicodemo participar de este reino, o de poder entrar al reino de los cielos? Como Cristo le respondió, ¿verdad? Que no había nacido de nuevo. Correcto. No había nacido de nuevo. Pero hay una condición antes de nacer de nuevo. Nacer de nuevo era, ¿verdad? Era la forma, como decía la hermana Vila, y como decíamos, el cómo. Había que entrar al reino. ¿Cómo? Entrar al reino. Correcto. La manera de entrar al reino es nacer de nuevo. Pero ¿por qué no podemos nacer de nuevo? ¿O por qué no podía él mismo nacer de nuevo? Recordemos que él intentó de decir que acaso tendría que entrar al vientre de su madre por segunda vez. ¿Por qué nosotros no podemos participar del reino sin antes nacer de nuevo? O mejor dicho, ¿por qué por nosotros mismos no podemos ejercer eso? Por nuestra naturaleza. Ajá. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ese es, y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es. ¿En Romanos 5:12? Ese no me lo sé. Buscando la cita que tenían ellos. Y alguien puede buscar en Job 21, 14 y 15. Lo leo. Romanos 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está el meollo, el génesis del asunto, ¿verdad? Por un hombre. ¿Quién era este hombre? Adán. Adán, ¿verdad? Por él entró el pecado. ¿Ya? Y todos se constituyeron pecadores. Nos constituimos por ese hombre. ¿Verdad? ¿Y qué más decía, hermana? Lo leo de nuevo. Ajá. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y ahí entró la muerte, ¿verdad? Entonces, en nuestra condición de muertos, el hombre no tiene la posibilidad de volver a nacer. Bueno, nadie tiene la posibilidad de volver a nacer de nuevo, ¿verdad? Menos alguien que está muerto. Al menos por sus propios medios no. ¿Verdad? ¿Alguien tiene Job? Yo. Ya, el 21, 14
15. Ujú. Ya, 14. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Ese es el corazón del hombre, ¿verdad? Que rechaza a Dios. Terminantemente, nosotros no lo rechazamos, lo rechazábamos. ¿Cuántas veces no nos predicaron, no nos hablaron y nosotros, estoy bien así, si para qué, sí, ¿verdad? Entonces, así, de principio no podemos participar porque tenemos un corazón, o sea, estamos muertos espiritualmente, ¿verdad? Somos pecadores y no nos interesa, como también aparece ahí en Romanos, no hay nadie que busque a Dios, ¿verdad? Todos se desviaron. Así es la condición del hombre. Por lo tanto, no, es imposible que pueda ser por el mismo, pueda volverse, ¿verdad? O pueda volver a nacer de nuevo, o pueda cambiar su corazón, o pueda mirar a Dios. Nadie. Ahora quiero compartir con ustedes, voy a tener algo que me parece interesante que podamos ver. A propósito del pecado, ¿ya? Y las maneras que nosotros tenemos, aquí yo diría que todos ya entendemos los términos que estamos ocupando y cómo nosotros somos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios, ¿verdad? Pero también, a pesar que Dios nos ha redimido, ¿verdad? Somos pecadores redimidos, por lo tanto seguimos pecando. Pero es interesante y es bueno que nosotros identifiquemos nuestro pecado y nos miremos, ¿verdad? Y aquí quiero mostrarles 5 o 6 formas en las que nosotros minimizamos el pecado, nuestro pecado. ¿Ya? Primero, una manera de minimizar nuestro pecado es ponernos a la defensiva. ¿Verdad? No nos gusta recibir críticas sobre nuestros pecados y nuestras debilidades. Cuando alguien nos dice algo, nosotros, ¿verdad? Nuestra tendencia es a dar explicaciones y hablar de las cosas buenas que hacemos y justificar nuestros malos actos. Y como resultado de esto, ¿verdad? Las personas en ocasiones se resisten a decirnos las cosas, porque saben que nos vamos a enojar, ¿verdad? Muchas personas. Entonces lo que hacemos nosotros es alejar a las personas de nuestra vida y mantener una distancia. ¿Qué es lo que hacían? O es lo que estoy apuntando también a lo que pasaba con los fariseos, que eran personas prácticamente aisladas, ¿verdad? Que vivían su mundo. Y esto muchas veces nos pasa con nosotros. Todos hay que mirar siempre, hay que darse cuenta el pequeño fariseo o el gran fariseo que llevamos todos dentro. No podemos, ¿verdad? Mentirnos. Otra cosa es fingir. Nos esforzamos por mantener la apariencia y una imagen, ¿verdad?, de hombre o mujer respetable. Y esa apariencia se mantiene para, ¿verdad?, mantener una imagen y porque me preocupa lo que otros piensen de mí. Y conforme a eso no nos gusta o no reflexionamos con respecto a nuestra vida, muchas veces. ¿O cuántas veces nos ponemos a pensar con respecto a qué estamos haciendo con nuestra vida? Y como resultado de esto, ¿verdad?, de poner una apariencia respetable, hay mucha gente que en verdad no conoce cómo soy realmente.
Y a veces llegamos al punto en que ni siquiera nosotros mismos nos conocemos realmente como somos. Otra forma de minimizar nuestros pecados es escondernos. Y eso tiene que ver con ocultarnos, ¿verdad? Ocultar nuestra vida. Bueno, especialmente las cosas malas. Y esto es distinto a lo que veíamos antes, que era el fingir, porque la persona que finge intenta impresionar, pero esta persona que se esconde, ¿verdad? Lo hace por vergüenza. Muchas veces nos avergonzamos de nuestro pecado y nos escondemos. ¿Ya? Porque pensamos que la gente no nos va a aceptar o no nos va a amar tal como somos, ¿verdad? Exagerar es otra forma. Tendemos a pensar que el hablar mucho, el hacer muchas cosas, o el hablar de nosotros mismos, de lo que hacemos, de las cosas buenas y de las malas también, ¿verdad? Nos va a dejar bien delante de las personas y tendemos a eso, tendemos a llamar la atención con eso, ¿verdad? En lo que somos, ¿verdad? En nuestros logros y qué sé yo. Y como resultado de esto, ¿verdad? Las demás personas ponen una atención mayor que la que deberían tener en nosotros, ¿verdad? Pasamos a ser como el florerito de la mesa. Otra forma es echarle la culpa a los demás, que eso es muy, bueno, lo vimos en el Génesis, ¿verdad? Desde Adán. Eso es muy común en nosotros. Pasa algo y culpamos al que está al lado. Bueno, ¿para qué hablar de la relación esposa-esposa? Siempre nos estamos echando la culpa. Y como por último, restar importancia. Muchas veces, y la mayoría de las veces, no le damos importancia. Y esto es importante, hermanos, porque a veces abusamos de la gracia, y la mayoría de las veces yo creo, y le damos poca importancia a nuestro pecado. Minimizamos el pecado, ¿verdad? Y eso es muy malo porque nos acostumbramos. Y nosotros día a día deberíamos estar llegando delante de Dios, arrepintiéndonos de nuestro pecado. Y yo diría momento a momento. Así que eso era como un paréntesis, ¿ya? Para que identifiquemos eso. Quizá estamos más en un grupo que en otro, y es importante que en nosotros haya una reflexión, que podamos ver a nuestro interior y ver qué estamos haciendo en nuestra vida. Bien, pasamos a otro punto, que es el segundo punto, donde veíamos cómo actúa. Ya quedamos en que el hombre está totalmente perdido porque está muerto en sus delitos de pecado. Entonces necesitamos que Dios nos dé una vida, necesitamos que Dios nos reviva, ¿verdad? Que necesitamos ese nuevo nacimiento, necesitamos el soplo de vida. Y esto lo veíamos en el versículo 8, ¿verdad? Lo voy a leer yo para que no nos atrasemos mucho. Dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ya entonces el nacimiento lo provoca, o esta obra es una obra del Espíritu, ¿verdad? Decíamos que es algo que es impredecible y que no sabemos cuándo ocurre. En cualquier momento el Espíritu Santo obra sobre nosotros, ¿verdad? Provocando ese nuevo nacimiento. ¿Alguien puede leer en Ezequiel 36? Ezequiel 36. ...25-27... Y otra
Otro hermano, por favor, en Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 5. ¿Leo? Ujú. Ya. Esparciréis sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ya. Este pasaje es, pero revelador. Los limpiaré de todas sus inmundicias. Recuerden que leíamos que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Quitaré sus ídolos. Estábamos llenos de ídolos también, ¿verdad? Y teníamos un corazón duro, como leíamos en Job, ¿verdad? El hombre no quiere nada con Dios, porque está pensando en otras cosas. Entonces, Dios saca ese corazón de piedra y pone un corazón de carne, ¿verdad? Sensible a su palabra. Que escuche la voz de Dios. Efesios ¿alguien lo tiene? Si no, lo leo yo. Efesios 1, ¿cuánto? Efesios 1, del 3 al 5, hermana. ¿Lo puedo leer? Sí, adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sigo? ¿Sigo? Sí, bueno. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Ahí nomás, hermano. Ya. Entonces, bueno, aquí vemos también que, como dice ahí, Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndolos predestinados. Bueno, vemos la soberanía, ¿verdad?, de la elección, para que cuando llegue el tiempo de que tenga que actuar o vaya a actuar el Espíritu Santo, ¿verdad?, actúe sobre aquellos que ya están predestinados previamente. ¿Ya? Ahora, sabiendo esta verdad, hermanos, ¿cuál debería ser nuestra reacción? ¿Cómo reaccionamos a esta verdad que Dios nos presenta? Ser humildes nomás. Ya. Sí. Yo pienso que humilde porque Él dice que nos adoptó. Uh-huh. Con agradecimiento. Gratitud, ¿verdad? Gratitud, sí, sí, sí. Es un llamado a la obediencia. Llamado a la obediencia, gratitud, humildad. Mire, si alguien puede leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11.
capítulo 2, versículo 11. Jorge, 2:11. Ujú. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No, estoy mal. Ya, No, por eso yo dije, creo- ¿ah? No, nada que ver ahí. Segunda, No. Tesalonicenses, eso dijiste. No, Era me el equivoqué. versículo 13, el 13 o no? ¿Ah? El 13 habla dice de que Mm. Dios lo haya escogido desde el principio para salvación. ¿Ese es o no? Pero nosotros Sí. debemos dar gracias Yo a creo Dios. que Sí, ese, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la Amén. fe en la Ese. verdad. Amén. A ese. ¿Cuál era entonces? A ver. El 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. 13, ya. Sí, sí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados. Esa, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿verdad? Nosotros debemos dar siempre gracias, no tan solo con respecto a nosotros, sino con respecto a nuestro hermano, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Con respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, nuestra actitud debe ser de gratitud por lo que Dios hizo en nuestra vida y también por lo que Dios ha hecho en nuestros hermanos, ¿verdad? Ya, porque somos parte, hemos sido parte de este reino, de la iglesia, del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces nuestra actitud es de gratitud porque formamos parte y también al hacernos parte, nos gozamos con los que son parte de esta familia. Tenemos que siempre apuntar a la relación que tenemos como hermanos dentro de la iglesia. No tenemos que olvidar, hermanos, que los que estamos aquí o los que estamos mirándonos, ¿verdad? Dios mediante y su gracia, vamos a estar eternamente juntos. Agradecidos. Por toda una eternidad juntos. ¿Se han puesto a pensar en eso? Ahora, ¿por qué actúa en el corazón? ¿Qué importancia tiene el corazón del hombre según la Biblia? ¿Cómo percibimos el corazón nosotros? ¿Verdad? En nuestra cultura nosotros pensamos que el corazón es donde están los sentimientos. Sí. ¿Verdad? Y la mente en nuestro pensamiento, ¿verdad? La parte intelectual. Que dice que del corazón emana todo. Hay una parte que dice en la Biblia. Ahora, léalo, hermana, está en Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Dice, cuida tu corazón más que otra cosa,
porque Él es la fuente de la vida. Él mana la vida, o Él es la fuente de la vida, ¿verdad? Sí. La Reina Valera creo que dice del mana la vida. Sí, en la Reina Valera dice mana la vida. Claro. Entonces ahí es donde actúa el Espíritu Santo, ¿verdad? Transformando ese corazón. Porque de Él mana la vida, dice la palabra. La Biblia dice que del pensamiento, ¿verdad? O del corazón, perdón, fluyen los pensamientos, los sentimientos y también la voluntad. O sea que con el corazón pensamos también, ¿verdad? Hay parte en la Biblia que dice, meditó en su corazón. Fue movido por su corazón, ¿verdad? Entonces cuando Dios nos da un nuevo corazón, según en la Escritura, el corazón, ¿verdad? Es aquello que siente y piensa, quiere y actúa. El corazón es el alma, es el yo. O sea que cuando hay un cambio en el corazón, hay un nuevo yo, hay un nuevo hombre, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, como decíamos, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un nuevo corazón implica una nueva persona también. Implica un cambio de carácter. Una nueva naturaleza. ¿Ya? Porque si bien teníamos un corazón que se inclinaba siempre al mal, ahora, ¿verdad? Aunque hay pecado, nosotros podemos combatir ese pecado por medio de la gracia de Dios, ¿verdad? Que nos ha sido dada. Esto es lo que entendemos como el nuevo nacimiento. Bueno, veamos algunos versículos donde se menciona esto. Bueno, ya leímos Proverbios 4:23, Salmo 51:10. Una pregunta quiero hacer. Adelante. Jorge. El nuevo nacimiento nace como una necesidad que tenemos nosotros para poder entender las cosas de Dios. Él abre nuestro entendimiento, ¿no es cierto? Pero nosotros primeramente somos salvos al creer en Cristo. Una vez que sin mirar la salvación como un fin en sí mismo, nosotros tendríamos después de la salvación este nuevo nacimiento a través de lo cual Cristo toca en nosotros una regeneración, ¿no es cierto? O un cambio. Abre nuestros ojos y somos capaces de pasar a un estado diferente, porque naturalmente no somos capaces de vencer el pecado o de no vencerlo, sino de odiarlo, digamos. Cuando nacemos de nuevo, comenzamos a tener conciencia de lo que significa el pecado, y creo que ahí aprendemos a odiarlo, a no querer vivir en ese estado pecaminoso. Entonces, el nacimiento es realmente una etapa donde podríamos decir que el nuevo nacimiento tenemos que ir creciendo, o no quedarnos en un estado de ya, digamos, ya odio el pecado, no quiero permanecer ahí, pero deberíamos tener estas etapas posteriores donde se nos da la fe, donde la santificación, somos justificados, son etapas que deberíamos a lo mejor, creo yo, tener conciencia de lo que significa esas etapas dentro del nuevo nacimiento.
Ya. Es algo realmente que debemos tenerlo en cuenta, o sea, estar conscientes de lo que es realmente en el fondo un nuevo nacimiento, fuera de tener una natural, salir de ese estado natural. Sí, para ordenar un poco, sí. Lo que usted dijo Es una está... pregunta más. Ya. Sí, partamos porque, como usted dijo, hay que nacer de nuevo para, ¿verdad? Y como lo dice la palabra, como lo decía el mismo Cristo, ¿verdad? Le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Y tienes que nacer de nuevo para poder entrar en el reino, ¿verdad? Entonces, ese es el principio. Tiene que haber una regeneración. Dios tiene que cambiar el corazón, primeramente, para que nosotros podamos, como decía el mismo Ezequiel, ¿verdad? Para que nuestro corazón esté sensible, para que podamos recibir la palabra de fe, ¿verdad? Porque junto con esa regeneración, Dios pone fe también en nosotros. Lo que podríamos al creer en Cristo, aceptarlo como nuestro Salvador, quedarnos ahí y no vivir la etapa posterior, que considero que es riquísima, pero podría ser que nos quedáramos en esa etapa y no vivir el resto de la regeneración, digamos. No lo entendí. ¿Podríamos vivir esa etapa del nuevo Quedarnos nacimiento? quedarnos en la... Claro. No. No se puede. Porque o sea, si yo nazco, ¿verdad? De nuevo, tengo que alimentarme y crecer. Si no me muero. ¿O no? Claro. O sea, viene acompañado de una necesidad de conocer más y más. Pero por supuesto, por eso que esta analogía que hace Jesús es tan perfecta, porque el que nace de nuevo necesita ser alimentado, ser cuidado, ¿verdad? Pensemos en un bebé. Necesita ser alimentado con leche, ¿verdad? Con algo liviano al principio, y después de a poco va comiendo papilla, ¿verdad? Va comiendo algo con más sustancia, digamos. Y así también en nosotros, cuando nacemos de nuevo, hay cosas que no entendemos, obviamente, ¿ya? Y las que asimilamos son porque son más livianas, ¿verdad? Y así vamos asimilando cosas cada vez más profundas de la Escritura. Pero obviamente, como tenemos un corazón nuevo, ese corazón está inclinado, quiere saber más, quiere conocer más de Dios, ¿verdad? Nos acercamos mucho más a la palabra. O sea, ya deja de estar lo que veíamos en Job, ese hombre que rechazaba a Dios, ¿verdad? Por eso que un nuevo nacimiento ya no somos las mismas personas. Hay un cambio de carácter. El pecado sigue estando ahí, sin duda, ¿verdad? Pero luchamos contra eso. De hecho, odiamos el pecado. Comenzamos a odiar el pecado cada vez más, aunque caemos. Pero el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo, recordemos que es el que participa activamente en lo que es en la etapa de santificación, que es lo que viene después de la justificación. Espero que le haya quedado un poco más claro, hermana, pero sí, gracias. Es un tema complejo y que el estudio también es un estudio aparte en eso, pero lo que estamos viendo aquí es que Dios en el fondo es soberano para obrar en el corazón del hombre, ¿verdad? Y de la misma forma que obra para el nuevo nacimiento, también obra para que esa criatura que está ahí tenga todos los cuidados necesarios para que siga creciendo y creciendo y creciendo en él, ¿verdad?
No quiero dejar pasar un texto clave que es Efesios 2, 8, 9, que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. O sea, la fe no viene de nosotros. Y somos salvos por gracia, que es un regalo. Pues la fe es don de Dios, dice, pues no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, que era lo que quería Nicodemo y los fariseos, y la mayoría del mundo, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. La gloria solo es para Dios. Porque somos hechura suya, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Verdad? O sea, fuimos creados con ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús para que posteriormente hagamos buenas obras. Y para eso necesitamos alimentarnos de la palabra, para saber cuáles son esas buenas obras que tenemos que hacer en Cristo. ¿Verdad? Ya, para no detenernos tanto, espero que haber respondido, hermana. Y a mí sí. Si haya quedado alguna duda, la invito a seguir escudriñando la palabra. Y a leer, le recomiendo leer el libro de Romanos, o la carta del apóstol Pablo a los Romanos, y Efesios, bueno, pero hay que decir. ¿Dónde quedamos? Pero Salmo 51, una 10. última cosita, Jorge. ¿Sabes que ¿Diga? por qué tengo, porque no sé dónde está un versículo que dice, transformados por la renovación de vuestro entendimiento? Eso yo, de repente lo veo como un mandato, pero como que nos manda a nosotros que renovemos, que nos transformemos. Y yo entiendo que eso no es una obra nuestra, sino del Espíritu, ¿no? A través de... ¿Y por qué dice transformaos? Como que nosotros nos tuviéramos que transformar. No, ahí en el fondo lo que dice, para no alargarme tanto, voy a hacer, es déjense transformar. O sea, no sean un obstáculo a ustedes mismos para que Dios haga la obra en ustedes. ¿Ya? Ya, gracias. Eso, para no alargarme tanto, pero en el fondo eso es lo que quiere decir ahí. Ya. ¿Ya? Porque, insisto, nosotros somos muchas veces impedimento para que Dios actúe en nosotros mismos. ¿Verdad? Ya, claro. A pesar que hemos nacido de nuevo y todo lo demás, pero somos porfiados, por así decirlo de manera más coloquial. Ya. Quedamos entonces. Gracias, hermana. Se agradece su sinceridad para exponer su duda. Esa es la idea. Salmo 51:10, si no me equivoco, había quedado. Ya, vamos. ¿Lo leo? ¿Sí? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es. ¿Verdad? Crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto. Ese es lo... dense cuenta que eso es la obra del Espíritu. Eso es lo que deseamos después de, ¿verdad? Que siempre el Señor esté renovando nuestro corazón y nuestro espíritu. Bueno, y ahí quedamos con eso, porque si no nos vamos a atrasar. El tercer punto, el que veíamos también en el sermón, la necesidad de mirar a Cristo y su obra para contarla. En Lucas 19:14, hermanos, si alguien lo tiene, o lo voy a leer yo. El que lo tenga primero. Pero sus conciudadanos le aborrecían
y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Ya. Esta, bueno, esa es la actitud de los, bueno, de ahí está hablando una parábola en realidad, pero en el fondo el corazón del hombre es así, ¿verdad? No, no quiere que, y es lo que también le exponía a la hermana. No quiere que Dios reine sobre él. Esta es nuestra lucha constante, ¿verdad? Juan 5, a lo mejor para avanzar un poco, Hebreos capítulo 10, versículos 7 y 8. Leo Hebreo, hermano. Sí. 10, 7 y 8, ¿cierto? Uh-huh. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ya. Primero, vemos cómo Jesús, ¿verdad? Vino a hacer la voluntad del Padre, la obediencia en Jesús, ¿verdad? Y cómo también habla del tema de la obra, ¿verdad? Sacrificio y ofrenda, ni holocausto, ni expiación, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y finalmente, voy a leer en Primera de Pedro, lo voy a leer, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación de que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos amados, ¿verdad? Lo que nos muestra aquí el pasaje es que, bueno, Dios nos escogió, ¿verdad? Soberanamente, nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿verdad? Con una herencia incorruptible, que es por medio del Espíritu, ¿verdad? No por medio de la carne, como veíamos ahí. Y que asimismo Él nos guarda por el poder de la fe, dice, por el poder de Dios mediante la fe, ¿verdad? Somos guardados
¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué significa eso? Para perseverar. Entonces Dios nos está guardando constantemente para perseverar en su evangelio y así cumplir, ¿verdad? Con lo que Él nos ha encomendado, que es predicar su palabra, ¿verdad? Hablar sobre lo que Él ha hecho en nuestra vida, dar a conocer el testimonio de Dios en nosotros. Hablar sobre lo que su palabra dice, ¿verdad? Así que quiero terminar, hermanos, en honor al tiempo, ya nos hemos pasado un poco. Con el Salmo 33. No. Perdón. Salmo 33:15 dice así. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejercicio, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Que el Señor les bendiga. Le invito a tener un momento de oración, hermanos. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque a pesar de nosotros, tú nos bendices. Te damos gracias porque tú nos has revelado esta salvación maravillosa, oh Señor, que es algo casi incomprensible para nosotros, el poder ser partícipes de tu reino, el poder ser parte de tu pueblo, oh Dios, el poder siquiera imaginar que en un tiempo en que tú tienes preparado estaremos contigo eternamente. Oh Padre, te pedimos que en nuestro caminar diario, en la vorágine de este mundo, Señor, en el afán de este mundo, Padre, podamos siempre detenernos a reflexionar en esta verdad, a reflexionar en esta salvación que nos has dado de pura gracia, en esta salvación inmerecida que tú nos has dado, Señor, de la cual no nos explicamos, cómo tú pusiste los ojos en nosotros un día, oh Señor, y nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable, oh Señor. Padre amado, gracias por eso, Señor, y te pedimos que nos hagas sensibles a tu palabra, sensibles
a tu voz. Hombres y mujeres obedientes a ti, Señor. Damos gracias, Padre, por aquellos que en algún tiempo atrás nos hablaron de ti. Aquellos que se atrevieron, Señor, sin temor, a predicarnos tu palabra. Aquellos que nos llamaron la atención con tu palabra, oh Señor. Porque de ellos recibimos tu testimonio, el testimonio de Cristo. Lo cual fue el despertar también, Señor, de la fe en nosotros, para creer en ti. Gracias, Señor, por todo lo que hace en nuestra vida, Señor, y a ti sea toda honra y gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde en esta semana, en sus hogares. Dios les bendiga a sus familias. Y el Señor nos guarde en todo lo que vivamos, y nos haga crecer en su gracia. El polvo de la tierra viniste a respirar, y con el quebrantado habitar. Tú fuiste rechazado, te hiciste maldición, serás mi gozo por la eternidad, la eternidad. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu